Unidad 1, tema 5. Comportamiento del diodo en alta frecuencia. En el video anterior vimos el rectificador de media onda, en donde usábamos un diodo rectificador y una señal seno de 60 Hz. Pero, ¿qué pasa cuando esa frecuencia se eleva a más de 60 Hz? ¿Y qué son realmente los diodos rectificadores? Bueno, en este video les contestaré esas dos preguntas. ¿Quieres PCBs gratuitas y poder ensamblarlas por $7? Entonces Next PCB, fabricante y ensamblador de PCBs, es la empresa que necesitas. En la descripción del video tienen los requisitos que deben cumplir para disfrutar de los descuentos y un enlace que me dieron para ustedes. Con él obtendrán un cupón de descuento al registrarse. Para empezar, en el circuito, reemplazando el transformador por el generador de funciones del osciloscopio y reemplazando la carga por una de 1 kiloohmio, empezaré aplicando una señal seno de 2.5 voltios pico y frecuencia de 100 Hz, algo mayor a los 60 Hz que usé anteriormente. Al medir la señal rectificada, vemos el mismo comportamiento que en el video anterior. Subamos la apuesta y cambiemos la frecuencia a 1 kHz, a ver qué pasa. Como seguimos viendo el mismo comportamiento, entonces subamos otra vez la apuesta y vamos a 10 kHz. Aquí está pasando algo. Vamos a acercarnos para verlo un poco mejor. Acá tenemos algo que no debería pasar, porque la parte negativa de la señal seno está empezando a pasar a la carga. Subamos a 100 kHz para ver qué pasa en frecuencias aún más altas. No, la cosa se puso bastante fea, y creo que no hace falta mencionar que el diodo es inútil a esta frecuencia y mucho más allá. Sin embargo, intentemos algo. Voy a cambiar el 1N4007 por este pequeñín, el 1N4148. Y voilà, para este diodo 100 kHz no son ningún problema. Lo que acaban de ver son los efectos parásitos del diodo en AC. Como mencioné en el primer video del curso, el diodo posee dos condensadores parásitos en paralelo a él, del orden de picofaradios, y en alta frecuencia estos dos permiten cierto flujo de corriente indeseado al momento de apagarse el diodo. No voy a entrar en detalle en el por qué específicamente ocurre, ya que estos videos tienen la intención de mostrarles el fenómeno, pero no entenderlo a profundidad. Aún así, les puedo decir que la corriente en inversa en esa zona de conducción indeseada respeta la siguiente gráfica, asumiendo una señal cuadrada en vez de una senoidal. Tenemos dos zonas clave, la zona de almacenamiento y la zona de transición. La suma del tiempo entre el momento en el que se observa el fenómeno hasta que la corriente es 10% de la corriente máxima en polarización inversa se llama tiempo de recuperación en inversa y es muy importante para poder diseñar circuitos de conmutación en alta frecuencia. Para medir este tiempo en el 1N4007, usaré una señal cuadrada con frecuencia de 10 kHz, que es cuando empezamos a observar el fenómeno. Como el voltaje máximo en inversa es de menos 3 voltios, el tiempo lo mediré hasta que el voltaje sea de menos 0.3 voltios, es decir, el 10%, como lo mencioné antes. Y utilizando los cursores en el osciloscopio, puedo ver que el tiempo es de aproximadamente unos 6 microsegundos. Dado que, yendo más a fondo en la teoría, esta capacitancia parásita depende del voltaje que le apliquemos al diodo y la corriente con la que se descarga el condensador parásito se limita por la resistencia de carga y la parásita en el diodo, este tiempo variará según los componentes que usen. Pueden leer libros de electrónica analógica para entender mucho mejor este fenómeno. Dejando eso de lado, ¿qué tiene de especial el 1N4148 frente al 1N4007 para que rectifique también a altas frecuencias? Bueno, si revisamos su datasheet, aparece que es un diodo de baja potencia pero de alta velocidad de conmutación. Y si bajamos un poquito más, veremos que el tiempo de recuperación en inversa de este diodo es de máximo 8 nanosegundos. La desventaja de este diodo es que, a comparación del 1N4007, solo soporta 75 voltios en inversa y 300 mA en directa. Los 1N4148 se suelen utilizar en circuitos de control y de audio, donde la potencia no es elevada, pero se requiere un buen desempeño. Sin embargo, cuando necesitamos uno que permita gestionar más corriente y además que sea rápido, aparecen los diodos Schottky, como este, el 1N5819, que parece un simple 1N4007, pero que al aplicarle una señal de 100 kHz muestra muy pocas señas del tiempo de recuperación en inversa. Si vamos a su datasheet, vemos que permite 1 amperio de corriente en directa, pero tan solo 40 voltios en inversa,
y esta es la gran desventaja de los Schottky, su baja capacidad de voltaje en inverso. Las fuentes conmutadas suelen utilizar estos diodos para rectificar la salida de los transformadores de ferrita a alta frecuencia, como por ejemplo este de aquí, que tiene encapsulado TO220, soporta 100 voltios de voltaje en inversa y 30 amperios en directa, y de hecho en las aplicaciones típicas aparece que se suele utilizar en fuentes conmutadas de computadores de mesa, portátiles y conversores DC-DC de alta frecuencia en general. Por último, la simbología del diodo Schottky es la siguiente, y esta es la forma de diferenciarlo del diodo rectificador normal en los esquemas. Y con esto creo que ya entienden por qué se llama rectificador, porque está diseñado para rectificar donde se necesita que soporte voltajes altos pero a baja frecuencia. Bien, tema finalizado. En el siguiente video veremos el rectificador de onda completa. Les habló Juan de Mundo Electrónica y nos veremos en próximos tutoriales. Chaito.